Digital Business en Capital Intereconomía. Digital Business, Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, con Luis Pérez Ureña y también con Moisés Cohen, que es uno de los 3 fundadores de The Floor, es uno de los mayores hubs de fintechs del mundo. Está en Tel Aviv, en Israel, y le tenemos al otro lado del teléfono. Moisés, ¿sigues ahí, verdad? Sí, sigo aquí. Nos contabas, Moisés, que hay 5.000 startups allí en Israel. ¿Por qué tanta startups? ¿Por qué un país tan pequeño, con cuántos millones de habitantes me has dicho? 8 o 9 millones de habitantes, tiene 5.000 startups, que va por detrás de China y de Estados Unidos con una población mucho mayor? ¿Cuál es el secreto? Hombre, yo creo que hay varios motivos. El primero, yo creo que es un tema cultural. En Israel hay una cultura de emprendimiento, de tomar riesgos. El fracaso está bien visto en Israel, es decir, intentar hacer una iniciativa, una startup y fracasar está bien visto. Hay mucha cultura de ser autónomo. Yo creo que sería uno de los principales motivos. Segundo, es que Israel, como es un país muy pequeño y no tiene recursos naturales, siempre se han focalizado en el asset del talento como su principal motor de la economía. Como por ejemplo en Israel es el número 1 mundial en gasto en I+D del gobierno per cápita, ¿no? Entonces Israel lleva como país invirtiendo en talento décadas. Tercero, yo creo que sería el ejército. El ejército, yo creo que en Israel es clave para entender Israel como startup nation, ¿no? Israel tiene un servicio militar obligatorio de los 18 a los 21 años, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, por un lado, aprenden desde muy jóvenes liderazgo y a trabajar en equipo, pero por otro, las unidades de élite de inteligencia del ejército son la mejor incubadora de startups, yo creo que del mundo. El 80-90% de todos los fundadores de startups en Israel vienen de unidades de élite del ejército. Y por último, yo creo que sería también el sistema educativo. Por ejemplo, mi hijo tiene 10 años y en el colegio tiene ya especialización en ciberseguridad y en robótica y en temas aeroespaciales, ¿no? Solo con 10 años. Entonces yo creo que el sistema educativo está muy orientado también a las altas tecnologías. Todo esto junto ha creado que en Israel hoy en día tenemos 300 centros de I+D de las principales multinacionales del mundo. Apple, Google, Facebook, eBay, PayPal, Intel, todas tienen aquí centros de I+D, y uno de los ecosistemas de Venture Capital, yo creo, más importantes y activos del mundo. Sí, yo aquí, Susana, me gustaría destacar y levantar un poco la bandera cuando aquí en España nos echamos las manos a la cabeza con las cifras de paro y con cómo va la economía y se ven debates políticos en torno a qué hacer. Y evidentemente es un camino largo. En Israel lo emprendieron hace 30 años y fijaron una estrategia de cómo lanzar al país en esta dirección. Y como decía Moisés, yo creo que es fundamental el que de verdad se acometa una reforma educativa completa donde, independientemente de las ideas políticas de cada uno de los partidos, el objetivo final sea formar a nuestros hijos para poder abordar su carrera profesional en la nueva economía que estamos viviendo y que sea desde un punto de vista mucho más práctico. Y Moisés hablaba de, su hijo con 10 años mía, puede elegir ya entre temas de ciberseguridad, temas aeroespaciales, etcétera, y aquí están estudiando temas eminentemente teóricos que cuando salgan al mercado laboral, primero, se les han olvidado y segundo, nadie les va a preguntar por ellos. 2, yo destacaría el tema de se premia o de alguna manera no se castiga, y está bien visto, el derecho a fallar, el derecho a fracasar. Al final, los mayores aprendizajes los tienes cuando fallas en algo. Aquí en España tenemos la fea costumbre de machacar al que fracasa. En tercer lugar, yo destacaría, y lo ha dicho también, han conseguido atraer a los principales fondos de capital riesgo y a los principales inversores, que sin duda es el motor que hace que el talento y los emprendedores dispongan de uno de los principales recursos, que es la inversión para poner en marcha sus proyectos empresariales, cosa que en España, evidentemente, eso no ocurre. Y el cuarto punto es cómo se han establecido mecanismos para, de verdad, que haya una inversión en innovación y desarrollo, no solo pública, y yo diría, lo importante no es la inversión en I+D pública, lo importante es la inversión en I+D privada, tanto de empresas españolas como atraer empresas extranjeras, como han hecho en Israel,
de conseguir que las grandes entidades financieras, y pongo ejemplos de entidades financieras españolas donde sus centros de innovación y desarrollo se los han llevado a Israel. Y puedo hablar de Santander o puedo hablar de otros muchos, ¿no? Luego Moisés nos puede contar quiénes son, por ejemplo, los grandes bancos que están detrás de Deflor. Claro, ¿qué es Deflor? ¿Cómo lo montas? ¿Qué buscáis? Hombre, yo creo que la idea de Deflor surge un poco por un problema que hay en el mercado israelí, ¿no? La peculiaridad de Israel es que el mercado bancario está compuesto solo por bancos locales. Entonces, no hay bancos internacionales operando aquí, sobre todo si hablamos de banca retail. Entonces, para una startup israelí era prácticamente imposible tener acceso a bancos internacionales porque no estaban aquí. Entonces, por otro lado, los bancos internacionales, aunque no tienen operativa aquí, principalmente porque es un mercado muy pequeño, sí están interesados en buscar startups israelíes que puedan ayudarles a buscar soluciones a sus retos y desafíos. Entonces, se nos ocurrió montar Deflor, que es básicamente un hub físico que intenta conectar startups israelíes con bancos internacionales. Entonces, en el nivel más bajo somos un hub tenemos unas oficinas, tenemos unos 2.000 metros cuadrados y ponemos a todos los players relevantes del ecosistema en un mismo sitio. Pues tenemos primero 4 bancos fundadores, que son el banco HSBC, Intesa San Paolo de Italia, RBS de Inglaterra y el Banco Santander como socios fundadores. Tenemos 2 bancos más ahora que se acaban de incorporar, pero que lo vamos a anunciar en breve, no os puedo comentar los nombres todavía, pero son 2 bancos Tier 1, uno europeo y otro asiático. Y luego tenemos como socios estratégicos a Accenture, Intel y KPMG. La idea es tener en un mismo sitio a todos las empresas relevantes en el mundo de fintech para conjuntamente buscar soluciones para los retos y desafíos que tienen los bancos. Luis. No, a mí me parece esto pues una iniciativa que quería traer al programa para destacar pues que lo mismo, España durante los últimos, yo diría, 20 años ha liderado a nivel global la banca retail y sorprendentemente en España no contamos con ningún hub financiero en temas de fintech, lo cual, bueno, pues es sorprendente. Y es sorprendente cómo los bancos españoles están yendo fuera de España a hacer estas iniciativas de innovación financiera cuando en España, desde luego, talento hay a expuertas, ¿no? Uh-huh. El problema a lo mejor es que no se dan las bases para contar con un ecosistema como el que cuenta Israel. Eso es así. ¿Cómo se ve España desde Israel? ¿Y cómo veis esta revolución fintech que se está produciendo aquí en España? Hombre, la verdad es que nosotros tenemos aquí delegaciones, pues desde que hemos abierto el año pasado, en 6 meses hemos tenido unas 150 delegaciones de todo el mundo. Uh-huh. Tanto de inversores como de unos 35 bancos, Nasdaq, Deutsche Börse, etcétera. De España, digamos que a nivel de inversores no se ve mucho flujo todavía de inversores en Israel, contrariamente a lo que vemos, por ejemplo, con Estados Unidos, China, Inglaterra, etcétera, que hay delegaciones de inversores todo el tiempo, ¿no? Estamos en contacto con algunas startups españolas, porque aunque somos un hub focalizado en Israel, sí estamos un poco expandiendo nuestro spectrum y algunas startups españolas nos han contactado para ver si les podemos ayudar a desarrollar sus soluciones y contactarles con bancos internacionales, pero todavía digamos que no hay mucho, digamos, entre comillas, ruido de fintech español en Israel como hay de otros países. ¿Hay más ruido, o sea, menos ruido de España que de otros países? Sí, comparado, digamos, con Inglaterra o con China o con Estados Unidos, Alemania, yo creo que son los principales países que estamos teniendo tanto delegaciones como startups que nos están contactando, también de Canadá, de Australia y mucho. De España yo creo que hay más delegaciones de bancos, pero menos delegaciones de inversores o startups interesadas en expandirse fuera, ¿no? Ya aquí, Moisés y Susana, si me permitís, en el último viaje que estuve en Tel Aviv, a mí me llamó muchísimo la atención que, por ejemplo, la Embajada Británica tiene todo un departamento dedicado a estar en relación con el ecosistema tanto emprendedor como inversor, y su única misión es servir y ayudar tanto a inversores como emprendedores como empresas británicas que quieren ir a Israel con el motivo ya sea de emprender o de buscar oportunidades de inversión o oportunidades de colaboración,
donde realizan todo el trabajo de scouting o de búsqueda de posibles socios o de posibles oportunidades absolutamente de forma desinteresada, simplemente con el objetivo de poder ayudar a empresas o personas británicas a la hora de poder acceder a un mercado tan interesante desde el punto de vista de tecnología como es Israel. Vamos, esto me parece, pues yo creo, me parece impensable en el caso de, yo no lo he visto desde luego en el caso de España ni siquiera de otros países, ¿no? Y estuvimos con la persona responsable de la embajada británica y me pareció desde luego una buena práctica desde luego a imitar, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo, Moisés, ese es un gran ejemplo. Últimamente estamos en contacto con el ISEX en España, porque sí se han interesado en ver si podemos hacer algún tipo de colaboración con The Floor, y estamos ahora analizando distintas alternativas con ellos para ver cómo podemos un poco potenciar el fintech español en Israel, y espero que este año podamos hacer algo conjuntamente con ellos. ¿Y por qué vía se podría impulsar el fintech español? ¿Dónde ves ahí más posibilidades? ¿En el tema del Big Data, de la inteligencia artificial, de los robo-advisors ligados al asesoramiento, a las aplicaciones de pago, de crédito? ¿Por dónde veis que destaca España? No, yo creo que España, por mi experiencia, principalmente destaca por el conocimiento bancario, el know-how bancario. En Israel la gente es muy fuerte en tecnología, por el background que tienen de unidades de élite del ejército, etcétera, pero es relativamente floja en conocimiento bancario, porque no hay bancos internacionales operados en Israel. España tiene una tradición bancaria muy fuerte, muy innovadora, y creo que la sinergia, digamos, entre Israel y España sería traer conocimiento bancario y know-how bancario español y juntarlo con la tecnología israelí. Entonces, incluso ver, pues muchas de nuestras startups aquí en Israel están buscando gente para sus startups que tengan conocimiento bancario, que entiendan de compliance, que entiendan de experiencia de cliente para banca, de procesos bancarios, etcétera. Y eso aquí en Israel falta bastante. Entonces, bueno, hay mucha gente que ha venido aquí del extranjero, que estuvo trabajando a lo mejor en la City en London, en Wall Street, etcétera, y se han vuelto a venir a Israel, pero hay una demanda muy alta de talento con conocimiento bancario, de negocio, ¿no? Entonces yo creo que eso es donde España, yo creo que podría tener un valor añadido importante para, digamos, hacer sinergias con startups israelíes. Sería nuestro elemento diferencial el conocimiento de la red bancaria y de los productos bancarios. Correcto. Y todo, pues toda la regulación europea, que al final es la misma en toda la Comunidad Europea, pues todos los conocimientos de procesos bancarios, de know-how bancario, regulatorios, de compliance, etcétera, que son muy importantes hoy en día en cualquier startup fintech que se cree. Yo creo que ahí España tendría un valor añadido muy importante. Sí, yo ahí justo, por un lado, me da un poco de pena, porque es otra vez exportar talento, dejar talento salir de España hacia el extranjero, pero efectivamente esa es una de las oportunidades. Yo veo la misma oportunidad, pero al revés, que es ayudar a fintech israelíes, que realmente son líderes a nivel mundial, a entrar en Europa, aportando el conocimiento y el know-how que comentaba Moisés en cuanto a la parte de negocio bancario y de experiencia de cliente y de compliance en Europa, para poder comercializar las soluciones que han desarrollado fintechs israelíes en toda la red de bancos e instituciones financieras en Europa, y que España pudiera servir de un puente de expansión hacia Europa como generador de ventas de todas estas fintechs, ¿no? Yo creo que España podría servir de lanzadera de muchas de estas fintechs. ¿Tú lo crees así, Moisés? ¿Ves esa posibilidad? Sí, hombre, yo creo que por defecto, digamos, los israelíes siempre van, por defecto, siempre a Estados Unidos como primer mercado y luego a Inglaterra. En los últimos meses estamos viendo también mucho interés de las empresas israelíes de ir a Asia, porque hoy en día el 40% de las inversiones en Israel es dinero que viene de China principalmente. Pero yo creo que hoy en día España puede ser, y vemos iniciativas similares a la nuestra en otros países europeos. Hay iniciativas similares en Holanda, hay iniciativas similares en Bélgica, en Francia. En España todavía no estoy al tanto de iniciativas similares, pero ¿qué es lo que dice Luis? Que es básicamente usar España como una palanca o una plataforma para startups que se quieran expandir
a nivel internacional, ¿no? Yo creo que a veces a nivel cultural, Israel es un país mediterráneo, entonces yo creo que a nivel cultural yo creo que siempre encajaría mejor empezar a trabajar con España, Italia, Portugal, países con más una cultura mediterránea que una cultura anglosajona. Y yo creo que España podría ser una palanca perfecta, primero porque el mercado español es lo suficientemente grande como para ser interesante para startups israelíes, para trabajar con los principales bancos españoles, y segundo porque al final hoy en día a nivel regulatorio la regulación es similar en todos los países europeos, ¿no? Entonces muchos startups israelíes van primero a Inglaterra para tener digamos los approvals del FCA, del regulador inglés. Hoy en día a lo mejor con el Brexit pues ya no está tan claro si esos approvals de Inglaterra van a valer, van a ser válidos en otros países, y creo que ahí España podría aprovechar esta oportunidad. Pues fantástico, Moisés Cohen desde Tel Aviv, desde Israel. Muchísimas gracias por aclararnos un poco más cómo es Israel, qué es lo que hace y sobre todo qué es lo que puede aportar a España y España a este mundo de las startups financieras. Gracias, un abrazo. Adiós. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Luis, nos vemos en un par de lunes. Muy bien. Muchísimas gracias Adiós, Moisés de Flor. Chao.